Programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas. Esta es la cuarta parte de esta serie de videos de mini casos de análisis financiero. Puede usted visitar los 3 videos anteriores para ir viendo cómo poco a poco vamos agregando nueva información y vamos entonces haciendo más completo el análisis de la información financiera. Estos son ejemplos de las habilidades que desarrollamos en el programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas de auladeeconomía.com. Este programa consiste de 5 cursos virtuales introductorios en los cuales exponemos conceptos básicos enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas y cuyo énfasis es en el análisis y toma de decisiones. Así entonces los cursos son Introducción a la contabilidad y finanzas, los estados financieros, costos para la toma de decisiones, Introducción al análisis de los estados financieros y la Introducción al análisis del flujo de efectivo. Este programa está dirigido a empresarios y gerentes de pequeñas empresas, analistas financieros, por ejemplo, de entidades financieras como los bancos, financistas, contadores y administradores que deseen refrescar conocimientos o cualquier otro profesional que pueda tener un negocio para quien les resulte útil e importante mejorar la toma de sus decisiones financieras. Vamos entonces a ver nuestra empresa número 16. Ya en los videos anteriores hemos examinado 15 mini situaciones, 15 mini casos en los cuales poco a poco hemos ido agregando más información. En el primer video veíamos solamente el activo y por ejemplo en este caso tenemos una empresa cuyos activos totales aumentan 4%, su activo fijo apenas aumenta 2%, mientras que lo que aumenta más son las cuentas por cobrar, pero aquí estamos separando cuentas por cobrar totales de cuentas por cobrar comerciales. Esta es una distinción importante que tenemos que hacer. Vemos entonces que las cuentas por cobrar comerciales, que son las que están asociadas o relacionadas con la adquisición de mercaderías o materias primas, solo aumentan 7% y las ventas aumentan 13%. Quiere decir entonces que hay un aumento relativamente bajo en las cuentas por cobrar comerciales, pero hay un aumento mayor en otras cuentas por cobrar, que podrían ser cuentas por cobrar a otras partes relacionadas, socios, empleados, por ejemplo, o bien otro tipo de préstamos que hemos realizado. Es algo importante de examinar entonces a quién se le ha concedido ese crédito. Cuando lo comparamos con el lado del pasivo, observamos entonces aquí que el pasivo total ha aumentado un 3%. Bueno, es una empresa cuyo activo total crece poco, su endeudamiento crece poco. Digamos que hasta ahí nosotros no observamos ningún problema. Sin embargo, vemos que su endeudamiento de corto plazo se eleva. El pasivo a corto plazo se eleva a 26% y las cuentas por pagar a proveedores 40%. Eso entonces nos refleja que esta empresa podría tener ahora una liquidez más ajustada, más limitada. Y bueno, es una empresa que sus ventas aumentaron solo 13%, pero su endeudamiento con los proveedores creció 40%. Podría ser que haya una estrategia detrás de esto, pero tal vez obedece a un problema de otro tipo. Entonces, cuando observamos por el lado del estado de resultados, además de ese incremento en las ventas, observamos entonces un incremento en la utilidad de un 24%. Hay algo que llamamos las razones financieras y hay unas razones financieras que son las de actividad y que para esta empresa podría ser relevante analizarlas. Por ejemplo, la rotación de las cuentas por cobrar. En este caso hablamos de las cuentas por cobrar comerciales y se refiere entonces a la relación entre las ventas y las cuentas por cobrar comerciales. En este caso estas pasan de 5.71 en 2017 a 6 en 2018. Observamos cómo las cuentas por cobrar crecen menos que las ventas, por lo tanto hay una mayor rotación de las cuentas por cobrar. Esto normalmente lo consideraríamos favorable y va a estar relacionado con el periodo medio de cobro. Eso quiere decir que esta empresa está en términos relativos dando un plazo de crédito más corto.
y vemos cómo antes en 2018, más bien en 2017 era 63 días y ahora es 60. Si esto lo comparamos con el plazo de crédito, vemos que más bien en 2017 este resultado no era en realidad muy favorable, en el sentido de que el periodo medio de cobro era de 63 días, pero el plazo del crédito era 60. Posiblemente entonces estábamos viendo muchos clientes atrasados con sus pagos. Y bueno, la situación ha mejorado entonces para 2018, por lo menos está ajustada. Es importante entonces examinar más a fondo las cuentas por cobrar. Veamos aquí un mayor detalle de las cuentas por cobrar. Por lo general esto lo vamos a encontrar en las notas a los estados financieros de las empresas. Y entonces vemos cómo las cuentas por cobrar comerciales crecen ese 7% y vemos cuentas por cobrar a partes relacionadas que suben un 133%. Bueno, esto es algo que debemos examinar. ¿Por qué la empresa le está prestando, por ejemplo, a socios o empleados o bien alguna otra parte? Y bueno, son 40 millones adicionales. Vemos también una provisión para incobrables que crece un 200%. Esto no es un resultado muy favorable en el sentido de que las cuentas por cobrar solo aumentan 7%. Quiere decir que esta empresa se está provisionando más para incobrables. Es una empresa que espera entonces posiblemente tener mayores pérdidas a la hora de vender a crédito. Podemos nosotros empezar a ver cuáles son esas partes relacionadas a las cuales se les está prestando dinero. Y vemos entonces que podría ser otra empresa, por ejemplo, de los socios a los cuales se les está prestando dinero, y vemos que aquí una empresa le presta a otra y vemos que presta para capital de trabajo. Bueno, tenemos que examinar entonces esas relaciones porque esto puede ser un factor de riesgo importante para la empresa. Otro dato importante cuando examinamos las cuentas por cobrar es el de la antigüedad de los saldos. Vemos entonces cómo aquí tenemos que hay una proporción relativamente pequeña de cuentas por cobrar al día. Y vemos entonces otros que tienen atrasos entre 1 a 30 días, de 31 a 60 días. Vemos que la proporción de cuentas atrasadas es enorme. O sea que algo que no veíamos reflejado en el balance general, sí lo vemos en esta antigüedad de los saldos, y vemos entonces aquí grandes problemas con los atrasos de esta empresa. Esto es preocupante y puede entonces reflejarse en ese mayor costo, un mayor gasto por incobrables, y puede afectar fuertemente los resultados en el futuro. Podemos ver entonces cuáles son los clientes que más están atrasados y podemos ver entonces la antigüedad, y definitivamente esta empresa tiene que mejorar su gestión de cobro. Vamos a nuestra situación 16. En este caso vemos que hay una caída en los inventarios de un 2%. Vemos que básicamente todos los demás datos son los mismos y tenemos entonces que preguntarnos qué está pasando con los inventarios. Podemos ver algo que llamamos la rotación de los inventarios. Esto es el costo de ventas entre el inventario, y vemos que pasa de 3.86 en 2017 a 4.42. Cuando las rotaciones se incrementan, normalmente esto es positivo. Vemos entonces una empresa que vio aumentadas sus ventas, que tiene un mayor costo de ventas y sus inventarios más bien bajan. Quiere decir que este inventario está dando más vueltas a lo largo del año, y bueno, eso es favorable. El periodo medio del inventario, o sea, en promedio, cuánto están durando las mercaderías, por ejemplo, en los estantes de la empresa. Bueno, esto normalmente lo calculamos como 360 entre la rotación del inventario, y esto pasó de 93 días en 2017 a 81 en 2018. Por supuesto que para saber si este resultado es bueno o no, tenemos que ver el tipo de producto. No es lo mismo un producto, por ejemplo, como los que venden los supermercados. Normalmente el periodo medio en estos casos va a ser muy bajo.
en el sentido de que son productos que decimos que tienen una alta rotación. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, carne o vendo alimentos, o si yo estoy vendiendo latas de atún, cosas por el estilo, entonces normalmente voy a tener una rotación bastante elevada en este tipo de productos. Ahora, si yo estoy vendiendo automóviles, la rotación va a ser más baja y por lo tanto el periodo del inventario va a ser más alto. Esta empresa no va a ser un supermercado. Esta empresa, al tener un periodo medio de inventarios de 90, 80 días, posiblemente es una empresa que vende equipos o que vende automóviles o que vende algo que posiblemente no se venda todos los días. Igual los inventarios tenemos que examinarlos, en qué consisten estos inventarios. Por ejemplo, aquí estamos hablando de equipos, de repuestos, de limpiadores. Entonces lo que tenemos es que este es un inventario efectivamente que no es el de un supermercado y tenemos que ver entonces en qué consisten estos inventarios. Podemos igualmente ver la antigüedad del inventario. Aquí vemos cómo entonces eso podemos verlo en rangos de días. Qué tan antiguo es el inventario. Igualmente, bueno, repuestos, por ejemplo, si puede ser repuestos para automóviles, posiblemente esto no tenga una obsolescencia tan acelerada, pero si estos son repuestos para teléfonos celulares o para computadoras, puede ser que esto tenga una obsolescencia más rápida y por lo tanto no es conveniente que tenga una antigüedad elevada. Vamos a nuestra situación 16. Vemos en este caso que el activo fijo neto de la empresa aumenta un 2% de un año para otro y entonces podemos calcular lo que llamamos la rotación del activo fijo, esto es las ventas entre el activo fijo neto, o podemos calcular la rotación del activo total, que son las ventas entre el activo total. Vemos cómo la rotación del activo fijo pasa de 0.85 a 0.94. Eso lo que está reflejando es una mejora en el sentido de que es una empresa que invirtió poco, solamente aumentó 2% su activo fijo, pero sus ventas crecieron 13%. Esta es una empresa entonces que está ahora produciendo más con casi la misma cantidad de activos. Vemos que para el activo total pasa de 0.62 a 0.67. Esto nos está diciendo, bueno, esta es una empresa que está siendo más eficiente ahora, más productiva ahora, en el sentido de que está produciendo más, está vendiendo más con básicamente los mismos activos. En términos generales diríamos pues que este es un resultado favorable. Igualmente tenemos nosotros que ver en qué consisten los activos fijos de la empresa. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esta es una empresa que tiene terrenos, representan el 22% en 2018, tiene edificios, tiene vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo. Entonces tenemos que ir viendo en qué se componen los activos fijos de la empresa. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos que cambiamos los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta es una empresa que vende equipos, que vende repuestos y, por ejemplo, entre sus activos fijos tenemos una finca y que representa el 26% de sus activos totales? ¿En qué aporte tiene entonces la finca para la venta de repuestos? ¿Verdad? Este sería entonces un activo que no corresponde propiamente al negocio de esta empresa. Y esto no sería algo muy conveniente. Si por ejemplo uno es un banco, si somos un banco y le vamos a prestar dinero a esta empresa, tendremos que darnos cuenta de que aquí hay algunos activos que no corresponden propiamente al negocio de la empresa. Y por eso entonces señalaríamos eventualmente como un factor de riesgo el que posea este tipo de activos. Es preferible entonces ver una empresa como esta, donde sus activos corresponden, por ejemplo, si estos son terrenos, si son los terrenos donde están los edificios de la empresa, entonces todos estos activos son activos estratégicos para el negocio. Mientras que en este caso de la finca, estos serían activos que no son estratégicos para el negocio, no representan un activo importante para la organización y por lo tanto podemos verlo como un eventual factor de riesgo. Veamos ahora esta misma empresa. Vemos cómo las cuentas por pagar a proveedores aumentaron 40% y entonces podemos examinar el periodo medio de pago. El periodo medio de pago
debemos contrastarlo contra el plazo de crédito de los proveedores. Y entonces vemos cómo pasó de 84 días en 2017 a 106 en 2018. Y ya excedió los 90 días que los proveedores nos están dando, o sea que en promedio estamos atrasados con esos proveedores. Esto es un mal resultado. La rotación de las cuentas por pagar se reduce. Nosotros vemos entonces cómo esta empresa aumenta fuertemente sus cuentas por pagar a los proveedores, pero ni sus activos circulantes ni sus ventas aumentan al mismo ritmo. Quiere decir entonces que ahí hay un mal síntoma en cuanto a este endeudamiento con los proveedores. Igual que en los casos anteriores, tenemos que examinar, bueno, cuáles son estos proveedores, cuáles son los proveedores más importantes, cuál es la antigüedad de estos saldos, qué tan atrasados estamos. Entonces aquí vemos cómo estamos bastante atrasados con esos proveedores, cómo la antigüedad en muchísimos casos supera los 90 días. Quiere decir que entonces esta es una empresa que no paga, ¿verdad? Entonces este es un resultado nada conveniente. Podemos ver esa antigüedad de los saldos por proveedor y entonces ver para los diferentes proveedores a quiénes les debemos y qué tan atrasados estamos. Nuevamente tenemos la misma situación de esta empresa, vemos su pasivo total y vemos entonces los intereses que la empresa paga y entonces podemos ver algunos indicadores de su endeudamiento. Entonces, por ejemplo, podemos calcular una razón de deuda, la relación entre el pasivo al activo. Veamos que se mantiene muy estable de 43% a 42.6%. Y por lo general alrededor de un 40% no se considera un endeudamiento excesivo para una empresa. La comparación entre estos intereses y el pasivo total, vemos que nos da una cobertura de los intereses que en 2017 era de 4.39 y pasa a 5.27. Este es un resultado que en la mayoría de los casos tomaríamos como bastante aceptable. Luego podemos calcular un concepto que llamamos el EBITDA, en el sentido de que tenemos un gasto por depreciación, que lo podemos ver ahora en este estado de resultados un poco más desglosado, y que nos representa una salida de efectivo, y entonces vemos cómo este EBITDA se incrementa y la cobertura de los intereses con respecto al EBITDA también se eleva. Quiere decir que esta es una empresa que no parece tener mayores problemas de endeudamiento ni de capacidad de pago. Bueno, todo esto que estamos analizando es parte de lo que vemos entonces, como dijimos, en el programa de formación básica en finanzas, compuesto por estos 5 cursos, tales que desarrollamos toda esta serie de conceptos que hemos estado exponiendo en todos estos mini casos y que es muy favorable, muy importante que usted pueda tomar estos cursos y mejorar entonces su capacidad para analizar los estados financieros, para tomar decisiones financieras. Si desea más información, visite www.auladeeconomia.com/finanzaspymes.html. Puede escribirnos a info@auladeeconomia.com o visitar el Facebook de Aula de Economía. Si este video le ha sido de utilidad, dele me gusta, comente, comparta y suscríbase a nuestro canal.